Capítulo 1091 Fúcaro y Frinina. Entonces te lo explicaré. Primero, la razón por la que las Fontaines se disolvieron es porque eran el producto incompleto de la antigua diosa del agua, Ergolia, al transformar espíritus de agua pura. Por eso se disolvieron las Fontaines. Yubay miró a Funina y sonrió. Antes de explicar todo eso, primero debemos explicar por qué la tercera placa de piedra no se invirtió. Yubay miró al grupo frente a él y explicó. Entonces, ¿por qué Lady Funina está en la tercera placa de piedra en el agua y por qué hay gente a su alrededor? Paimon miró a Yubay y preguntó con cierta confusión. No, en realidad, el contenido de la tercera placa de piedra no es lo que parece estar en el agua. Es porque se descubrió que Funina no era la diosa del agua, y quienes la rodeaban estaban allí para confirmar si era la verdadera diosa del agua, lo que le permitió tocar las aguas primordiales de baja concentración del útero primordial. Yubay miró a Paimon y negó levemente con la cabeza. ¿Qué? Naviet pareció perpleja al oír esto. Eso no es cierto. ¿Por qué querrían esas personas verificar si Lady Funina es la verdadera diosa del agua? Nadie dudaría realmente de que Lady Funina no es la verdadera diosa del agua, ¿verdad? Navia miró a Funina a su lado con el rostro lleno de confusión. Ese es el siguiente punto a explicar. Yubay miró a Funina y dijo con una leve risa. Chica, ¿recuerdas el secreto que te dije que te ocultaba? Ese secreto es que en realidad eres una personalidad separada del dios demonio Fúcaros. Yubay miró a Funina y le reveló una noticia impactante. ¿Qué? ¿De verdad me separaron del verdadero dios del agua? Funina murmuró con la mirada perdida al oír esto. Recordó que el anciano le había dicho que el trono del dios del agua no la bendecía. El reflejo en el espejo era el del dios demonio Fúcaro, la verdadera diosa del agua. ¿Y ella misma era un clon separado de Fúcaro? Por lo tanto, Fúcaro cargaba con la maldición de la anterior diosa del agua, Egolia. ¿La maldición era la profecía? Vilet, Navia, Lúmenes, Paimon y los sirvientes cercanos se quedaron atónitos al oír esto. Nunca imaginé que Lady Feninga y la verdadera diosa del agua tendrían una relación así. Esto es simplemente demasiado difícil de entender. Navia solo entendió la frase separados, y nada más. Una maldición descendió del cielo, y esta maldición es una profecía, cuyo objetivo es la posición de dios del agua. El anterior dios del agua, Egolia, portaba esta maldición, y el siguiente, Fúcaros, también la porta. Sin embargo, Funina, quien se separó de Fúcaros, no es considerada una verdadera diosa del agua, y por lo tanto no porta esta maldición. Yubay, al ver al grupo conmocionado frente a él, continuó explicando. Así que, por ahora, podemos asumir tentativamente, Fúcaros y Funina son, en cierto sentido, una sola persona. Pero Fúcaros cargará con la maldición de esa profecía, mientras que Funina no. Navilet apoyó la barbilla en la mano, analizando la situación. Así es. Yubay asintió. Además, Funina no era una verdadera diosa demonio antes. Durante el juicio del joven maestro, le otorgué la divinidad, convirtiéndola en una diosa demonio. En otras palabras, antes de eso, el espíritu, la cognición y el poder de Funina eran simplemente los de una humana común, de ahí el término, personalidad, punto. Yubay miró a Funina a su lado, explicando. ¿Qué? Las pupilas de Paimon y Ying se dilataron al instante al oír esto. Yubay podía transformar a una persona común en una verdadera diosa. Navia estaba igualmente atónita. El poder que Lady Funina había demostrado era conocido en todo Fontaine. Y Lady Funina se había convertido en una diosa demonio con la ayuda del dios del yin y el yang. ¿Cómo no iba a sorprenderla? Apenas podía comprender cuán poderoso era este legendario dios más fuerte. Transformar a una persona común en una diosa demonio sin su conocimiento era simplemente increíble. Y ella había estado allí todo el tiempo, pero no se había dado cuenta de nada. El sirviente, al oír esto, también sintió que su comprensión se había trastocado. Navilet, sin embargo, simplemente frunció el ceño ligeramente. Ya veo. Parece que el entrenamiento que el señor Yubay, el rey dragón Ruotuo y el dios del viento te infligieron fue para ayudarte a utilizar mejor el poder divino, ¿verdad? Navilet miró a Funina a su lado y preguntó, agitando la mano. No era de extrañar que Funina se hubiera vuelto mucho más serena e inteligente desde entonces, e incluso su poder había experimentado un cambio fundamental. Así es.
Furina asintió sin negarlo. Entonces, señor Yubai, ¿cuál fue exactamente el contenido de esa prueba? Navilet miró a Yubai a su lado y preguntó con curiosidad. Nada importante. En resumen, era para que Furina entrenara durante la guerra del dios demonio durante unos meses. Yubai miró a Navilet a su lado, con una leve sonrisa en los labios. La guerra del dios demonio. Navilet frunció el ceño ligeramente al oír esto. Sabía algo sobre la crueldad de esa guerra. Varios meses, quizás Furina ha experimentado mucho más que él. El sirviente que estaba cerca se quedó casi atónito al oír esto. Dejando de lado la cuestión de cuántos meses llevaba entrenando Lady Furina, la pregunta crucial era: ¿cómo enviar a Lady Furina a esa era? Parecía que el poder de esta deidad superaba con creces su comprensión. Jing y Paimon, por otro lado, no estaban tan sorprendidos. Ahora que todo está explicado, continuemos con nuestro tema inicial. ¿Por qué la persona de la tercera placa de piedra le hizo tocar el agua de mar primordial de baja concentración para verificar si Furina era realmente una diosa del agua? Eso es porque sin mi presencia, Furina sería solo una humana común. Su larga vida se debe a la maldición de Fukaros. Yubai explicó, mirando al grupo frente a él. Fukaros es el dios del agua, que posee divinidad, cuerpo y espíritu, una trinidad. Fukaros extrajo la divinidad, el poder divino y el espíritu, dejando solo el cuerpo y la personalidad de un dios del agua. Gracias a la extracción de la divinidad y el poder divino, la fuerza física y el poder del cuerpo no difieren de los de un mortal. Fukaros también hizo algo más: restauró los recuerdos del cuerpo del dios del agua a la época en que era un seguidor del dios del agua, siguiendo a Egolia. En otras palabras, el cuerpo, despojado de su divinidad y espíritu, solo conserva su personalidad, olvidando que es el dios del agua. Cree que es una persona común, y esta persona es Furina. Yubai miró a Furina y explicó. Entonces, ¿así es? Furina miró a Yubai con expresión algo complicada mientras murmuraba. Entonces, ella era solo el cuerpo del dios del agua. Capítulo 1092. La multitud que alivia la culpa. ¿Recuerdan lo que dije antes? Sin mi intervención, Furina sería una persona común y corriente, sin poder. Y lo que se predijo, ya sea que aún no haya sucedido o ya haya sucedido, sin duda se cumplirá. Yubai miró al grupo que tenía delante y preguntó. ¿Lo recordamos? Navilet asintió. Los demás también asintieron. Aunque la divinidad y el poder divino de Furina han sido drenados, lo que significa que ya no posee el poder ni la fuerza física de una diosa. Pero aunque ya no posee el poder ni la fuerza física de una diosa, sigue siendo la vasija del dios del agua. Yubai miró a Furina a su lado y dijo. Y el propósito de Fukaros al despojarla de su divinidad fue asegurar que, incluso después de su juicio y muerte, Furina, la diosa del agua, aún pudiera sobrevivir y llorar en Fontaine, sumergida en el mar primordial de la vida fetal. Esto cumple la cuarta profecía de la tabla de piedra. Yubai se giró hacia la multitud que estaba frente a él y continuó. Esperen. ¿Por qué Fukaros lo condenó a muerte? ¿Por qué? Navilet se giró hacia Yubai con voz ligeramente ansiosa. Te lo explicaré más tarde. Yubai sonrió, mirando a Navilet, visiblemente ansiosa, a su lado. Hablando de eso. Ahora debo explicar por qué Fukaros te hizo imitar a la diosa del agua durante 500 años. ¿Y por qué difundió esa profecía mitad verdadera, mitad falsa? Yubai miró a Furina a su lado y comenzó a hablar. Al principio, vi a Fukaros en un espejo. Me dijo que solo había una manera de salvar a la gente de Fontaine. La manera era seguir interpretando el papel de la diosa del agua y no decírselo a nadie. Si alguien supiera que soy una falsa diosa del agua, la gente de Fontaine no podría salvarse. Furina miró a Yubai con expresión compleja y asintió. ¿Este es el significado más profundo de Agoria, y también el método heredado de Fukaros? Ahora, el contenido de la primera y la segunda tabla de piedra se ha cumplido. El contenido de la cuarta tabla de piedra también se cumplirá según el plan de Fukaros. Ahora solo queda el contenido de la tercera tabla de piedra, que es lo que todos quieren verificar, que Fukaros toque el agua marina primordial de baja concentración. Imagínense, si no hubiera aparecido, Fukaros seguiría siendo una persona común y corriente. Y Fukaros solo podría creer en sí misma en ese espejo. ¿Qué creen que pasaría? Yubai miró al grupo y preguntó. Déjenme decirles lo que sucederá.
El sirviente atacará a Funina una noche. También olerá una maldición sobre ella cuando descubra que Funina llora de miedo. Mirando a Funina, quien no tiene ningún poder divino. Mirando a Funina, tan cobarde que llora, y cómo lo amenazará en la reunión posterior. ¿Crees que el sirviente seguirá creyendo que Funina es una diosa? Yubai miró al grupo que tenía delante y preguntó. Sirviente, ¿de verdad vas a hacer esto? Nabilet frunció el ceño ligeramente al oír esto y luego miró a la sirvienta a su lado con un brillo peligroso en los ojos. Ya lo tenía pensado. Pero considerando el poder demostrado por el señor Yubai y la señora Funina, desistí de esa idea. La sirvienta miró a Nabilet y explicó con franqueza. Además, sin mi presencia, el reciente incidente en Pueblo Canto Blanco no habría ocurrido. Furina no se habría convertido en un dios demonio, y el número de muertos en Pueblo Canto Blanco habría superado el centenar, incluyendo a Miles y Silver. Y después de eso, esa chica, Furina, no tomó ninguna medida para lidiar con las consecuencias. Creo que en este punto, no solo los sirvientes sospecharían de Furina, sino también Nabelet y Navia. Y Lúmenes y Paimon estarían insatisfechos con la indiferencia de Furina. Tras presenciar la masacre de Pueblo Canto Blanco, Navia se encontró con los sirvientes. Navia, Lúmenes y Paimon, informados por los sirvientes, llegaron a las ruinas, se encontraron con Nabelet, que había acudido corriendo, y vieron estas 3 tablas de piedra. Estas 3 tablas de piedra, y el hecho de que Furina pareciera haber estado ocultando algo desde el principio, hacen sospechar que sabe algo. Y Furina solo puede confiar en su reflejo en el espejo, en su mente, no puede revelar que no es la diosa del agua. Porque, una vez expuesta, según ella, todos en Fontaine se disolverían. Yubai miró a la multitud y habló. Fucaros difundió las medias verdades y las profecías medio falsas de la 4ª tabla de piedra, sembrando una sensación de crisis en las masas y, al mismo tiempo, negando cualquier poder a Funina. Con el tiempo suficiente, el descontento del ambiente con Funina inevitablemente alcanzaría cierto nivel. Finalmente, Nabelet, la Casa de los Hogares, Lúmenes, Paimon, Navia y la gente de Fontaine iniciaron un juicio conjunto contra el dios del agua. Funina no podía decírselo a nadie. Y al no decírselo a nadie, el conflicto entre Nabelet, los demás y el dios del agua se intensificó hasta que finalmente fue llevada a juicio. El resultado del juicio fue una sentencia de muerte, porque el objeto del juicio era el dios del agua Fucaros, no Funina. Y esto refleja a la perfección el contenido de la 3ª tabla de piedra. Fucaros se condenó a muerte para salvar al pueblo de Fontaine, que estaba a punto de ser disuelto por el mar. Acumuló 500 años de poder divino, solo para destruir el trono y suicidarse. Porque una vez destruido el trono, la maldición del dios del agua también se hará añicos. Nabilet es en realidad el dragón elemental de agua de Fontaine, pero como dragón elemental de agua, está incompleto, carece de la autoridad de los dragones antiguos. El trono es la supuesta autoridad de los dragones antiguos. Y el trono del dios del agua está ligado a la vida de Fucaros. Solo destruyendo el trono del dios del agua se puede devolver su poder a Nabilet. Y con la destrucción del trono del dios del agua, tanto la vida de Fucaros como la del dios del agua desaparecerán. Finalmente, Nabelet, blandiendo el poder de los dragones ancestrales, transformó a los Fontaines en humanos normales. Así, cuando se cumplió la profecía de la 4ª tabla de piedra, se evitó que los Fontaines se disolvieran. Durante este proceso, Funina siguió siendo una persona común y corriente, soportando 500 años de soledad y sufrimiento mientras desempeñaba el papel de la diosa del agua. Y Fucaros, durante 500 años, acumuló poder divino en el espacio del cardenal del juicio, con el único fin de destruir el trono y suicidarse. Así, se cumplieron las profecías de las 4 tablas de piedra y los Fontaines se salvaron. Todo lo que hicieron fue para salvar a Fontaines. Todas son dignas del título de diosa del agua. En resumen, lo que he descrito es historia sin mí. En ese momento, Yubai miró a Funina y sonrió. Funina bajó la cabeza ligeramente, con lágrimas en sus hermosos ojos. Todos los presentes mostraron expresiones complejas al oír esto. Navia, Jing, Paimon y los sirvientes, al oír esto. Todos sintieron la grandeza de Frinna y Fucaros. Nabilet apretó los puños. ¿Esta debería ser una historia sin el señor Yubai? Si supiera que Fucaros quería matarlo para volver a su estado completo, jamás accedería. ¿Pero este ya debería considerarse el método más perfecto?
Y en esa historia sin el señor Yubai, ¿realmente elegiría juzgar a Frinna por la supuesta verdad? Incluso si el juicio resultara en una sentencia de muerte, aunque fuera la propia voluntad de Fukaros, desde la perspectiva de Frinna en ese momento, qué triste y desesperada debía de haber estado. Aunque hubo muchas víctimas en Shirasaka durante el incidente del mar fetal. Comparado con Inazuma, todo lo que Frinna ha hecho en los últimos 500 años es sin duda mucho mayor que lo de Narukami. 500 años bajo el gobierno de Narukami, el país se vio envuelto en una guerra, con bajas que superaron con creces el centenar. Incluso los problemas en Baisong surgieron bajo el gobierno de Funina. ¿No se debía culpar a Furina, porque todo lo que sucedió en Baisong fue demasiado repentino? Nabilete frunció el ceño. Por mucho que lo pensara, sentía que en esa historia donde el señor Yubai no existía, nadie, incluido él mismo, tenía derecho a juzgar a Funina. ¿Acaso, simplemente porque Funina era débil? ¿Qué diferencia había entre ella y los perpetradores? Nabilete estaba ahora lleno de emociones encontradas. No podía aceptar ser uno de los perpetradores, pero comprendía a todos y sus propias acciones. Navia también se sentía profundamente culpable. Sabía lo repentino que había sido el desastre en Baisong. Incluso un dios tan poderoso como el señor Yubai solo podía ser aprehendido mediante métodos como la resurrección. Por lo tanto, en esa historia donde el señor Yubai no existía, ¿qué derecho tenían ella, la gente de Fontaine o cualquier otra persona presente a juzgar a Lady Funina? ¿Lo siento? Señora Funina. Navia miró a Funina, cuyos hermosos ojos brillaban con lágrimas, y se disculpó. Ah. Jaja, no hace falta. Después de todo, esto es historia sin el anciano, ¿no? ¿No está el anciano aquí ahora? Le creo al anciano, ajá. Frinna levantó la vista sorprendida, luego miró a Navia, que tenía delante, se secó las lágrimas y asintió con una sonrisa. ¿Frinna? Jing y Paimon miraron a Frinna con expresiones muy complejas. Señor Yubai. Hablas de cosas que no ocurrirían en tu historia, pero gracias a tu existencia, Frinna se convirtió en un dios demonio no hace mucho. No hubo bajas en la ciudad Canción Blanca, y luego está Fukaros. Nabilete miró a Yubai a su lado, dudando en hablar. Si hubiera otras maneras de salvar a Fukaros y Fontaine, preferiría renunciar a ese supuesto poder del dragón antiguo. Capítulo 1093. La clave para salvar a Fukaros. Por supuesto, me refería a la historia anterior a mi existencia. Pero en esta historia de mi existencia, han cambiado demasiadas cosas. Yubai miró a Nabilete a su lado y negó levemente con la cabeza. Salvaré al dios demonio Fukaros. Ha pasado 500 años en el espacio del cardenal de la profecía y el juicio, únicamente para salvar a Fontaine, acumulando poder divino para destruir su trono. Como tengo los medios, sin duda la salvaré. Después de todo, Fukaros y esa chica, Funina, son mis subordinados y dioses, lo reconozco. Yubai miró a Nabilete y continuó. Pero señor Yubai, ¿no dijo que el contenido de la profecía no se puede cambiar? Aunque Fukaros se salve, el trono del dios del agua no se derrumbará, e incluso si la gente de Fontaine se salva, la profecía no se detendrá. Nabilete miró a Yubai a su lado y preguntó con expresión de desconcierto. No te preocupes, déjamelo a mí. Tengo una manera de salvar a la gente de Fontainebleau mientras Fukaros se salva. Además, la profecía y la maldición del trono del dios del agua también cesarán. Tras un momento de reflexión, Yubai le habló a Nabilete. Abuelo, ¿hablas en serio? Franna miró a Yubai, inclinándose ligeramente hacia adelante, y preguntó sorprendida. No te preocupes. Por alguna razón, mi poder ha superado mi fuerza máxima. La maldición del cielo, aunque problemática, todavía tiene solución. Yubai miró a la adorable Frinna y dijo con una leve risa. Las expresiones de Jing y Paimon se complicaron al escuchar por alguna razón. Después de todo, incluso la isla del cielo fue derrotada por el anciano. Furina asintió con una sonrisa, con los puños en las caderas. Sabía lo poderoso que era el anciano. Incluso alguien tan poderoso como el mayor Ruotuo podría ser fácilmente derrotado por él. Además, en su mejor momento, durante la guerra del dios demonio, el anciano y el dios de la roca perecieron, matando a más de 400 dioses en el mundo mortal. Después, casi exterminó a todos los dioses de la isla del cielo, causando el año del caos. Sin mencionar que el anciano ahora es aún más poderoso que en su mejor momento.
Una vez resuelta la crisis en Fengdan. Debo agradecerle como es debido al anciano. Furina abrió sus hermosos ojos, miró a Yubai, se puso una mano sobre el pecho y dijo con seriedad. Aunque nunca podría corresponder la bondad del anciano. Entonces empiezo a esperar con ansias tu recompensa, pequeña. Yubai miró a Funingna con una sonrisa en el rostro. Creo que el señor Yubai tiene la habilidad. Navileta sintió al oír esto. Aún no podía imaginar que el año caótico que transformó por completo el mundo fue instigado solo por el señor Yubai. Los 7 reyes dragón y el rey dragón supremo iniciaron guerras contra Tianli, pero aún así no pudieron derrotarlo. Y este dios, solo, aniquiló a todos los dioses de la isla del cielo. También hirió gravemente a Tianli y a 2 de las 4 sombras primordiales, causando la muerte de ambas sombras. Cuenta la leyenda. Esta deidad incluso posee el poder de transformar el mundo. Un poder tan inmenso es casi inimaginable incluso para el rey dragón de agua. Además, según el propio señor Yubai, ya ha superado su mejor momento. ¿Acaso eso no significa? Esta deidad ahora posee el poder de transformar el mundo. Por lo tanto, desafiar la maldición profética de las leyes celestiales no es imposible para esta deidad. Señor Yubai, en este plan, ¿necesito convertirme en un rey dragón completo? Si es posible, no quiero convertirme en un dragón completo. Porque una vez que me convierta en un dragón completo, Fukaros también morirá. Navilette miró a Yubai con expresión algo complicada mientras preguntaba. ¿No quieres convertirte en un rey dragón completo? Preguntó Yubai, algo sorprendida. Si el precio de convertirme en un rey dragón completo es así, prefiero no tenerlo. Navilette negó levemente con la cabeza al oír esto. Aunque poseo las leyes de la vida y el agua que pueden transformar a todos los habitantes de Fengdan en humanos normales. En mi estado actual, ya no puedo utilizar el poder de estas leyes. Por lo tanto, con este plan, te convertirás en el rey dragón completo. Pero ten por seguro que, incluso si te conviertes en el rey dragón completo, Fukaro seguirá siendo salvado por mí. Mientras hablaba, Yubai sacó una piedra de jade yin-yang que oscilaba entre la luz y la sombra. La piedra de jade flotaba sobre la palma de Yubai, irradiando una energía tenue pero poderosa. Esto es el corazón del dios yin-yang. Las pupilas de Jing se contrajeron ligeramente al ver la piedra de jade. ¿El corazón de un dios? Escuché a su majestad la emperatriz mencionar que el corazón de Dios del señor Yubai equivale al poder combinado de los 7 dioses y 4 corazones de Dios. El sirviente observó con curiosidad el corazón de Dios. ¿Así que así es el corazón de Dios? Era completamente diferente al corazón de Dios que los locos habían obtenido antes. ¿El corazón de Dios? Navia pareció perpleja al ver el jade. Frinna, ¿recuerdas lo que sentiste en tu bolsillo durante la Inquisición? ¿Eso que tocaste en tu bolsillo? Yubai miró el corazón de Dios que tenía en la mano y preguntó. Lo recuerdo. Espera, anciano, ¿eso que toqué entonces, podría ser tu corazón de Dios? Frinna pareció darse cuenta de algo al mirar con sorpresa el jade que flotaba en la mano de Yubai. Es cierto. En realidad, fue con la mitad del poder de este corazón de Dios que forjaste tu personalidad y cuerpo divinos, y te convertiste en un dios demonio. Por eso parpadea ahora. Como esto ya no me sirve, deja que cumpla una última función. Yubai asintió al oír esto, luego miró el corazón de Dios que flotaba en su mano y habló. Señor Yubai. ¿Es esta la clave para salvar a Fukaros? Navilette miró a Yubai frente a ella, agitando la mano mientras preguntaba. No, también está esto. Yubai terminó de hablar, y un exquisito disco octogonal apareció en su mano. ¿Esto es un disco? Paimon, con la barbilla apoyada en la mano, examinó el objeto que Yubai sostenía, preguntando con curiosidad. Este es el disco de los 8 trigramas de los 5 elementos del que te hablé antes. Tiene el poder de burlar las leyes de la naturaleza, ignorando su propia naturaleza. Yubai se giró para mirar a Jing y Paimon, explicando con una leve risa. Este es el disco de los 8 trigramas de los 5 elementos, el número 1 entre los artefactos mágicos de Liyue. Pero Yubai, ¿no te llevó más de 100 años crear este artefacto, incluso en tu mejor momento? Jing miró a Yubai con sorpresa. ¿El número 1? Tanto el sirviente como Navia mostraron expresiones de asombro. El orbe del sol y la luna ya era muy poderoso,
pero solo ocupaba el puesto 16. ¿No sería este número 1 aún más poderoso? Capítulo 1094, el preludio de la canción del pecador está a punto de comenzar. Aunque esta también es una placa de 8 trigramas de los 5 elementos, solo se puede usar una vez. El efecto dura solo media hora tras su activación. Comparada con una placa de 8 trigramas de los 5 elementos auténtica, sin duda es mucho más débil, pero es suficiente. Además, Fengdan no tiene 100 años más para esperar, así que esta es la única opción. Explicó Yubai, mirando a Jing. ¿Usar una sola vez? Paimon examinó con curiosidad la placa de 8 trigramas de los 5 elementos en la mano de Yubai, murmurando para sí mismo. Posee el poder de burlar las leyes de la naturaleza. ¿Ignorando las leyes de la naturaleza? En ese momento, Nabelet observaba la placa de 8 trigramas de los 5 elementos que flotaba en la mano de Yubai, aparentemente absorta en sus pensamientos. ¿Podría esta deidad intentar usar este objeto para eludir e ignorar las maldiciones proféticas impuestas por las leyes de la naturaleza? Media hora. En cuanto a cómo salvaré a Fukaros. No entraré en detalles. Tienes otros asuntos que atender. Yubai miró al grupo que tenía delante y sonrió. ¿Qué ocurre? Si puedo ayudar en algo, lo haré con todas mis fuerzas. Aunque Navia estaba un poco aturdida, fue la primera en dar un paso al frente al oír que había algo con lo que ayudar. Nosotras también. Jing y Paimon asintieron rápidamente. Abuelo, cuéntanos con Nabilet y conmigo. Yo también llevo mucho tiempo deseando ver a mi otro yo. Furina miró a Yubai, se puso una mano en el pecho y dijo con seriedad. Nabilet le sonrió a Furina, que estaba a su lado. Señor Yubai, ¿puedo ayudarle en algo? Hable, por favor. Luego se giró para mirar a Yubai y asintió levemente. La casa de los hogares, no, los locos, incluyendo a los ejecutores. Todos seguiremos las siguientes instrucciones del señor Yubai. El sirviente miró a Yubai e hizo una leve reverencia con respeto. Debería saberlo. Lo profetizado sin duda sucederá, y la profecía debe cumplirse, y si queremos seguir el curso normal actual. Furina ciertamente no será sospechosa ni juzgada, así que necesitamos. Yubai hizo una pausa. Luego, mirando a Furina, sonrió. ¿Necesitamos actuar? Furina pensó por un momento y luego respondió con cierta incertidumbre. Así es un acto, y esta obra requiere que todos los Fontaines, los locos, Nabelet, Melo Peterburg, así como el dios, Lúmenes y Paimon actúen. Yubai miró al grupo que tenía delante y asintió levemente. Todos quedaron desconcertados. Entonces, Yubai les explicó su plan. Pasaron 2 horas en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el plan. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, nos reuniremos en el barco en Pueblo Canto Blanco al mediodía dentro de 5 días para compartir nuestro progreso. Aquí están sus guiones. Por favor, guárdenlos. Yubai miró al grupo que tenía delante, hizo un gesto con la mano y aparecieron 6 guiones en sus manos. Las portadas de los 6 guiones mostraban a una mujer bailando en un teatro de ópera. Esta mujer no era otra que Funina. Debajo de la portada se leía el título del guión, La danza del pecador. No hay problema. Tengo muchas ganas de ver esta gran función. Nabiet murmuró con seriedad, mirando el guión que tenía en la mano. Este plan es realmente grandioso. Increíblemente grandioso. Dijo el sirviente, mirando el guión que tenía en la mano. Así es. En este plan, todos los habitantes de Fontaine, incluso los locos, son actores. Siempre que todos interpreten bien su papel. Fontaine puede salvarse. Navia frunció el ceño ligeramente mientras miraba el guión que tenía en la mano. Sin duda, representaremos esta obra a la perfección. El 15º día, representaremos esta obra a la perfección hasta el final. Lúmenes y Paimon miraron sus respectivos guiones y asintieron con firmeza. Este debería ser mi final. El preludio de la obra del pecador está a punto de comenzar. Frinna dejó el guión y se giró hacia la multitud. Después de quitarse el sombrero, enderezó la espalda, formando una línea recta con la cabeza, el cuello y la espalda. Hizo una profunda reverencia al público. Lucía excepcionalmente elegante. Como si hubiera practicado este gesto de antemano. 3 días después. Durante este periodo de tiempo. Por todo Fontaine se imprimen hojas de papel.
En cada hoja está escrito el nombre de una persona, y debajo está impreso el nombre de cada persona de Fontaine. Gracias a la promoción de Navelet y Furnesa. Si el guión de Fontaine se ejecuta a la perfección el 15º día, Fontaine podrá salvarse. Fontaine ya no tendrá que sufrir el desastre de Whitefrost Town. Basado en la credibilidad de este dragón y dios. Todos en Fontaine lo creían firmemente. Además, para los habitantes de Fontaine, fue un gran honor poder actuar junto a Lady Furina y Lady Navelet. Es algo increíblemente honorable. Además, esta es la actuación más grandiosa en la historia de Fontaine. Incluso podría salvar a Fontaine, ¿por qué no? En las calles y callejones de Fontaine, entre los tontos dentro de los límites de Fontaine, en mero Petersburgo. Incluso cada residente de Pueblo Cantoblanco recibió su propio guión. Naviete, Frinina, Melo Peterburg, Lúmenes y Paimón, los locos y todos los Fontaines. Comenzaron a practicar el guión. Todos esperaban con entusiasmo el espectáculo más grandioso en la historia de Fontainebleau, que tendría lugar 12 días después. Tanto la sociedad rosa como los locos vestían ropa informal durante esa época. Proclamaron a viva voz que este sería el espectáculo más grandioso en la historia de Fontainebleau. ¿Fontaine? Por una calle soleada, un joven con aspecto de erudito y túnica blanca caminaba. Tengo muchas ganas de ver la función dentro de 12 días. Ya llevo 2 días ensayando. Las calles y callejones resonaban con las voces expectantes de los habitantes de Fontaine. A un lado de la calle, Chiara hablaba con Charlotte. Señorita Charlotte. ¿Has terminado de practicar tu guión? ¿Tengo muchas ganas? Esta es una obra que representa toda la gente de Fontaine, e incluso los dioses. Quizás todos los años, en este día, Fontaine tenga un día como este. Chiara miró a Charlotte y dijo con una sonrisa. Sí. Y puedes salvar a Fontaine. Charlotte miró a la adorable Chiara y asintió. Estaba bastante satisfecha con su papel. Pero hablando de eso, Chiara, ¿cuál es tu guión? Charlotte miró a Chiara y preguntó con curiosidad. Ya que la señorita Charlotte quiere saberlo, te lo diré. ¿El contenido de mi guión no parece diferente de mi vida diaria? Chiara miró a Charlotte y agitó sus manitas. ¿Pero para mí? Si todos los días fueran así, no sería tan malo. Chiara miró a Charlotte y dijo con una sonrisa. Todos los días. Tener que representar el guión todos los días, ¿no es malo? Solo pensarlo da miedo. Charlotte murmuró con una expresión un tanto extraña. Pero si esta crisis profética se resuelve, esta representación, en la que participan todos los habitantes de Fontaine y el dios del agua, una vez al año sería genial. Aunque Yubay estaba a cierta distancia de Charlotte, la oía con perfecta claridad. Esa chica, Funina, no ha estado tan bien. ¿Representando el guión repetidamente durante 500 años? Sin duda, es algo por lo que alegrarse una vez al año. Pero si se trata de una repetición diaria, eso sí que sería aterrador. Capítulo 1095. La historia de Columbia. Si ese es realmente el caso. Entonces es como el festival del cumpleaños de la diosa de las flores, como el destino que enfrenta este mundo. Yubay murmuró, con una mano apoyada en la barbilla. En ese momento, una chica de cabello negro con reflejos rojizos caminó hacia ellos. Llevaba un velo de malla sobre el rostro y un tocado blanco puro de 6 alas en la nuca. Apareció con los ojos cerrados. Llevaba un vestido azul y blanco con estampado de hojas de arce, con el aspecto de una hada intacta. Era Columbia, la oficial de tercer rango del clan de los locos, con un poder comparable al de un dios. Abrió la palma de la mano, y un pequeño espíritu de hada rodaba en ella. Entonces fijó la mirada en Yubay. Tras revelar una leve y adorable sonrisa, Columbia caminó directamente hacia Yubay. Mientras caminaba, muchos transeúntes se sintieron atraídos por el encanto y la belleza de Columbia, y sus miradas se dirigieron hacia ella. ¡Qué linda, qué hermosa! El dueño de la tienda de ropa Fontaine murmuró, mirando a Columbia caminar por la calle, absorto en sus pensamientos. Si esta chica pudiera probarse ropa de su tienda, y con algo de publicidad, sin duda causaría sensación. Señora Yubay. Columbia se acercó a Yubay, colocando una mano sobre su pecho e inclinándose levemente. Su voz era etérea y suave, muy tranquilizadora. Columbia. ¿Cómo llegaste aquí? Yubay miró a Columbia y le preguntó. Señora Yubay. Me invitó a ayudar el sirviente del ejecutor de los locos de cuarto rango. Columbia le explicó a Yubay.
Invitado a ayudar por un sirviente. Probablemente me encontraste a través de ese pequeño espíritu hada, ¿verdad? Yubai miró a Columbia y preguntó con una leve risa. Columbia asintió levemente. Pero ya está todo arreglado. Parece que no necesito tu ayuda. Yubai miró a Columbia, quien asintió, y dijo, apoyando la barbilla en la mano. ¿En serio? Columbia bajó la cabeza ligeramente, aparentemente arrepentida de no haber podido ayudar a Yubai. Se había esforzado tanto por recompensar al señor Yubai. Pero parecía que no podía ayudar en absoluto. En las últimas etapas de la guerra del dios demonio, en un denso bosque de montaña. Mercius, en ese momento, había alcanzado el nivel de creador y viajaba por el mundo mortal. El antepasado de las hadas se encontró con un viajero lejano, presenciado por las 3 hermanas del Palacio de la Luna, hizo votos matrimoniales. 30 días después, el desastre los azotó, hasta que una peligrosa calamidad se interpuso en su camino. El despiadado castigo las separó para siempre, destrozando incluso sus recuerdos. Las hermosas hadas y sus hermanas, destrozadas por sus seres queridos, se volvieron cada vez más frágiles, sus hermosas formas se desmoronaban y se rompían. Dispersas en las montañas y los bosques, entre las ruinas, se transformaron en diminutas criaturas errantes. Pero en ese momento, un joven vestido de blanco, parecido a una deidad, apareció ante una doncella hada al borde de la destrucción debido a la maldición. ¿En las montañas y los bosques? ¿Bajo la sombra de los árboles? El joven dios demonio, vestido de blanco, desató su poder, capaz de desafiar las leyes de la naturaleza, sobre la desmoronada hada. El orden del mundo y el poder del joven dios chocaban constantemente, hasta que finalmente se estabilizaron. Les encanta guiar a la humanidad, otorgándoles sabiduría. Pero también cargan con una maldición. Si se enamoran de un humano, perderán su sabiduría al cabo de un mes, sus cuerpos se desintegrarán, convirtiéndose en cascarones vacíos, la pequeña hada que ahora vaga por los valles. Nunca imaginé que habría un superviviente de esta maldición. Mercury murmuró, mirando a la hada que tenía delante. La hermosa hada levantó la cabeza, aunque sus ojos permanecieron cerrados. Sin embargo, memorizó con claridad el rostro del joven. El joven se agachó y le ofreció una suave sonrisa. Esta suave sonrisa hizo que el rostro de la hada se sonrojara ligeramente. Pero entonces el joven se levantó y se alejó sin mirar atrás, con las manos en la espalda. Al ver esto, la doncella hada se levantó ansiosa. Extendió una mano, como si intentara agarrarlo, y corrió unos pasos hacia adelante. Pero entonces, sintió una sensación de asfixia. Esta sensación de asfixia la hizo desmayarse y caer al suelo. Ese fue el precio de usar emociones que superaban sus escasas fuerzas. Bajo el choque de 2 fuerzas supremas de la ley. La doncella hada perdió sus emociones una vez más. Cuando despertó de nuevo. No sabía cuánto tiempo había pasado. Incendios aterradores arrasaron las montañas y los bosques, quemando toda la vida sobre la tierra. El cielo se volvió indistinguible entre la noche y el día, las estrellas se hicieron añicos y cayeron a la tierra. La doncella hada salió del bosque con la mirada perdida y se posó en un acantilado. Contempló todo lo que tenía ante sí, completamente atónita. Solo un pensamiento permanecía en su mente. ¿Encontrar a ese Dios? Pero antes de que pudiera reaccionar, un rayo de luz de 7 colores, como un sol abrasador, cayó del cielo gris. Un rugido ensordecedor siguió. El mundo entero, incluyéndola, se desvaneció al instante. Cuando despertó de nuevo, todo volvió a la normalidad, la cálida luz del sol, el canto de los pájaros y los insectos del bosque, y una suave brisa. Todo esto la dejó desconcertada, pero sentía como si hubiera olvidado algo, como si no lo hubiera hecho todo. Vagaba sin rumbo por el mundo mortal. No sabía qué quería hacer. Vagaba entre humanos, entre seres elementales, entre todos los seres vivos, aparentemente sin propósito. ¿Su larga vida le permitió presenciar los cambios de los tiempos? Les encanta guiar a la humanidad, brindándoles sabiduría. Pero en medio de sus viajes aparentemente sin rumbo, una voz resonaba inexplicablemente en la mente de la doncella hada. ¿Esta voz guiaba instintivamente a los viajeros perdidos? También se propuso un nuevo objetivo, encontrar la voz de su mente. Con el paso de los años, la doncella hada, viajando y guiando a la humanidad en su viaje, se encontró con Barnabés. Y así ha continuado hasta nuestros días. ¿Ya sabía que el señor Yubai que tenía ante ella era el dios que había estado buscando? Mercius,
¿Quién había causado el año del caos? Mirando al silencioso Columbia, Yubay rió suavemente. Luego caminó hacia la distancia. Al ver esto, Columbia recuperó la memoria y siguió a Yubay. El canto de las cigarras en las noches de otoño del pasado era la canción de los exiliados, la canción más antigua de la humanidad. Habían perdido su patria, el lugar donde residían la forma y el espíritu, dejando solo canción y memoria. La última cantante, la primera hada, tocó la melodía final, sentada en el Salón de los Ángeles. La última y primera hada antes del caos, salvada por el caos. Después de un tiempo indeterminado, Yubay llegó a un bosque de montaña, caminando bajo la sombra de los árboles. La luz dispersa en la sombra cayó sobre las 6 alas blancas y puras de Columbia. Complementando su vestido azul y blanco, bañado por la luz difusa, era como un ángel puro e impecable. Capítulo 1096 Mona. Al llegar a la cima de una montaña, Yubay se detuvo. Al ver esto, Columbia se acercó obedientemente a Yubay. Señor Yubay. ¿Por qué vinimos a este lugar? ¿Tiene algún significado especial? Preguntó Columbia a Yubay, desconcertada. No, no tiene ningún significado especial. ¿No querías ayudarme? Ya hiciste tu trabajo. Yubay miró a Columbia a su lado y dijo con una leve risa. Columbia ladeó ligeramente la cabeza, con una expresión de desconcierto en el rostro. No entendía qué le había hecho al señor Yubay. Simplemente necesitaba que un amigo me acompañara a dar un paseo. Y me acompañaste desde Fontainebleau hasta aquí, viendo muchos paisajes hermosos por el camino. Esa es tu ayuda. Yubay se dio la vuelta, se puso las manos a la espalda, miró hacia la región de Fontainebleau y explicó. Al principio, Columbia se quedó desconcertada, pero luego pareció comprender algo. Sonrió y se dio la vuelta, uniéndose a Yubay para admirar la región de Fontainebleau. Después de observar el paisaje un rato más. Ah, cierto. Este pequeño ha vuelto por ti. Yubay extendió una mano y una luz azul pálido se extendió, revelando un espíritu de hada blanco y regordete. ¿Ha vuelto por mí? Columbia parecía desconcertada. Sí. Este pequeño ha estado conmigo durante todo un año, es hora de que regrese contigo. Yubay terminó de hablar, y un poder divino blanco azabache surgió de su mano. Entonces, extendiendo la mano, la pequeña criatura se fundió con el cuerpo de Columbia. En el instante en que la pequeña criatura se fusionó con el cuerpo de Columbia, un aura blanca y pálida surgió de ella. Gracias. Columbia, sintiendo el poder aumentado en su interior, se inclinó levemente ante Yubay. Yubay asintió con una leve sonrisa. El poder de Columbia había alcanzado el de un dios demonio de nivel medio. Era verdaderamente comparable a los 7 dioses. Incluso la más débil de ellas, Narcida, poseía el poder divino de un dios demonio de nivel medio. Después, Yubay se despidió de Columbia y continuó disfrutando del paisaje de la región de Fontainebleau. 2 días después. En el barco, en Bison Town, Claurind, Navelet, Frinna, Lúmenes, Paimón, el sirviente, Yubay, Navia, Leosley y Siegwen se reunieron. Señor Yubay, en los últimos 5 días. La gente de Fontaine ha comenzado a practicar sus escrituras. Navelet miró a Yubay y habló. Señor. He memorizado mi escritura a la perfección. Frinna miró a Yubay y asintió levemente. Aquí tampoco tenemos problemas. Lúmenes y Paimon intercambiaron una mirada antes de informar a Yubay. La sociedad rosa tampoco tiene problemas. Los locos están igual. Navia y el sirviente también informaron a Yubay. Melo Petersburgo tampoco tiene problemas. Siguiendo mis instrucciones, los prisioneros de Melo Petersburgo han sido trasladados a Fontaine, un lugar relativamente seguro. Y todos estamos practicando diligentemente nuestros guiones. He hecho tanto en estos 5 días que necesito una buena taza de té para aliviar mi cansancio. Leosley miró a Yubay y dijo con una sonrisa. De acuerdo. Crolinde asintió. Ella tampoco había estado ociosa, patrullando constantemente las fronteras de Fontaine, comprobando los niveles de agua y otra información relevante. Si lo que dijo el señor Yubay es cierto. Entonces si podemos salvar Fontaine en 10 días depende de Lady Furina. Siegwen miró a Furina a su lado y agitó su pequeña mano. No te preocupes. Si sigue el guión a la perfección, no tendré ningún problema. Furina miró a todos frente a ella y se puso una mano sobre el pecho.
¿Ningún problema? Entonces podemos esperar a que llegue ese día. Yubay apoyó la barbilla en la mano y habló. De esto depende que tengamos éxito o no. Paimon dijo con seriedad, con las manos en las caderas. Jing, al oír esto, también se puso las manos en las caderas con gran entusiasmo. Después de todo, se trataba de la supervivencia de una nación. Últimamente he estado dando algunos paseos por las calles. Los habitantes de Fontaine esperan con ansias esa gran actuación dentro de 10 días. Después de todo, puede considerarse el drama más grandioso de la historia de Fontaine. La oportunidad de participar y actuar junto a Lady Funina y Lady Navelet, e incluso de salvar a Fontaine. Este tipo de cosas son increíblemente atractivas para los habitantes de Fontaine. Navia miró al grupo que tenía delante y dijo con una sonrisa. Pero, por lo que ella sabía, algunos Fontaines, temiendo el desastre profético que Fontaine estaba a punto de enfrentar, ya lo habían evacuado. De acuerdo. Como no hay problemas, nos vemos en la ópera dentro de 10 días. Yubay miró al grupo que tenía delante y sonrió. Después de terminar la conversación con todos, Yubay, junto con Jing y Paimon, regresó al puesto de avanzada de la Sociedad Rosa de Navia en Fontaine. Justo cuando Jing, Paimon y Yubay comían y charlaban. Una voz muy familiar resonó desde abajo. El viajero y Paimon. Mona, alzando la vista hacia los tres que comían, exclamó sorprendida. ¿Eres tú? ¿De verdad estás en Fontaine? Dijo Mona, corriendo hacia los tres. Señor Megisto. ¿Cómo es que no esperabas que estuviéramos aquí? Jing miró a Mona, arqueó una ceja y luego se puso las manos en las caderas, revelando una expresión de desdén. ¿Mona? Yubay miró a Mona con una leve sonrisa en su rostro. Oye, ¿quién lleva una tabla de adivinación para predecir a quién se encontrará en el camino? Mona miró a Jing y Paimon, algo sin palabras. Ah, cierto. ¿Y este es? Mona miró a Yubay a su lado, preguntando con expresión de desconcierto. Mona, tu información está muy desactualizada. Probablemente todos en Mondstadt ya conocen a Yubay, y tú sigues sin reconocerlo. Paimon miró a Mona frente a él, encontrándolo un poco extraño. Jaja. ¿En serio? Así que usted es el señor Yubay. Es un placer conocerlo. Mona se rascó la cabeza con algo de timidez al oír esto. Había oído hablar de la reputación del señor Yubay antes, pero nunca lo había conocido. Un placer conocerlo. Señorita Mona. Yubay miró a Mona y asintió levemente. De hecho, Mona apareció en Fontaine. ¿De verdad es de Fontaine? Paimon miró a Mona y preguntó con sorpresa. Vine a Fontaine por negocios y reservé un hotel en la ciudad. Salí a dar un paseo hoy y no esperaba encontrarme con ustedes tres. Pero, Paimon, ¿por qué cree que soy de Fontaine? ¿Es porque Megistus no suena a apellido de Mondstadt? Mona se cruzó de brazos y miró a Paimon, preguntándole. Capítulo 1097 El amo de Mona. Sí. Paimon asintió. Bueno, yo también tenía mi propio apellido, no, eso es obvio. En fin, después de que la anciana me aceptara como su aprendiz, dijo que el primer paso para convertirme en un gran astrólogo era cambiarme el apellido. No tuve elección. La anciana era muy hábil en astrología, así que cambié mi nombre por el que me pidió. Pero no esperaba que Megistus no fuera representante de ninguna familia antigua. Mona miró a Yubay y a los otros dos y explicó. ¿Verdad? Preguntó Paimon, con las manos a la espalda, algo desconcertado. No. Aunque la anciana y yo usamos Megistus como sustituto de nuestro apellido, generalmente se interpreta como grande. Mona negó con la cabeza y luego se lo explicó a Paimon. Escribe tu jactancia en tu nombre. ¿También quedará registrado en la genealogía familiar? Paimon, al oír esto, miró a Mona con desdén y preguntó. Probablemente. De todos modos, si en el futuro tomo un discípulo, también le pondré ese nombre. Mona miró a Paimon y asintió. ¿Puedo preguntar cuál es el nombre de tu maestro? Jing miró a Mona y preguntó con curiosidad. Astromancer Barbiros Trismegistus. Mona pronunció de inmediato un nombre larguísimo. Incluso Yubay se quedó atónito al oírlo. Vaya, qué nombre tan largo. ¿Tan largo? ¿También es genial? Paimon miró a Mona y preguntó con una expresión extraña.
El verdadero significado de mi nombre es Mona, la gran astróloga. En pocas palabras, el nombre de la anciana se traduce como, triple gran astróloga, punto. Piensa que es un título exclusivo de los astrólogos. Mona se cruzó de brazos y le explicó a Paimon. Triple. ¡Qué infantil! Paimon bajó la mirada ligeramente, encontrándolo infantil. ¿Verdad? Así era la anciana. Al principio usaba Megisteus, pero cuando me convertí en principiante, cambió a Trismegisteus. Mona miró a Yubai y a los otros dos, asintiendo. Superdoble. Paimon miró a Jing y Yubai a su lado, extendiendo sus pequeñas manos. Megisto es la seña de identidad de nuestra secta en el ámbito profesional, equivalente a un apellido en el sentido convencional. No importa si no lo entiendes. Puedes estudiarlo cuando necesites profundizar en la astrología. Mona miró a Paimon y explicó. Lúmenes es 3 veces más poderosa. Elfa blanca 3 veces más glotona. Lúmenes, con los puños en las caderas, miró a Paimon a su lado y dijo con una sonrisa. Eso suena horrible. Pero entonces, Mona, ¿no eres de Fontainebleau? Entonces, ¿eres de Mondstadt? Tras protestar contra Luminousau, Paimon se volvió hacia Mona y preguntó. Nací en Mondstadt, pero mis padres se mudaron a Tornport. Durante un tiempo, viajé con mi abuela y, al regresar, me instalé en Mondstadt. Mona miró a Paimon y explicó. Oh, eso es bueno. Al menos no te disolverán las aguas de Fontainebleau. Pero con Yubai aquí, nadie más debería disolverse en Fontainebleau. Paimon miró a Mona y extendió las manos. Señor Yubai. Por los informes sobre el desastre en Baisong, supe que el señor Yubai puede incluso revivir a quienes han sido disueltos. ¿Es eso cierto? Mona apoyó la barbilla en la mano, murmurando con incredulidad. Claro que es cierto. Para Yubai, esto debería ser pan comido. Paimon miró a Yubai a su lado y dijo con una sonrisa. ¿Es cierto? Mona parecía pensativa. ¿Pero qué opinas de esa profecía? Como adivina, comparte tu opinión. Aunque ya sabemos que esta profecía se cumplirá. Jing miró a Mona, quien estaba sumida en sus pensamientos, y preguntó. Soy astróloga, y esta profecía se refiere al destino de Fontaine e incluso a todo Teyvat. Confirmar esto equivale a adivinar el mundo entero. Este nivel de trabajo no es algo que cualquiera pueda hacer. Si pudiera, no me llamarían astróloga, debería ser llamada profeta. Mona miró a Yubai y a los otros dos y explicó. Por el contrario, su inmensidad y poder deben haber provenido de un profeta poderoso. Su contenido se refiere a la luna del mundo, sería un error descartarlo como mera especulación. Mona apoyó la barbilla en la mano y continuó. ¿Un profeta? Entonces, ¿Yubai es incluso más poderoso que un profeta? Paimon miró a Yubai a su lado y dijo conmocionada. Eso probablemente sea cierto. Incluso esos profetas probablemente no sean rival para el dedo de Yubai. Jing asintió. Yubai conocía el futuro con tanta facilidad. Ni siquiera necesitaba profetizar. Tomemos como ejemplo este pequeño recuerdo de después de la destrucción del mundo. Yubai ya sabía de antemano que este nivel de profecía ocurriría. No creía que esta profecía fuera menos poderosa que la predicción sobre si el desastre que se avecinaba en Fontaine era real. Mona se quedó atónita. Pensó que el viajero y Paimon pensarían que los profetas eran increíblemente poderosos. Ya estaba a punto de explicarles a Jing y Paimon quiénes eran los profetas. Pero entonces dijeron que no eran rival para el dedo de Yubai. Esto dejó a Mona completamente desconcertada. ¿Era este señor Yubai, del que se rumoreaba que poseía un poder comparable al de un dios, realmente tan poderoso? ¿Esto? Mona miró fijamente a Lúmenes y Paimon. Por un momento, se quedó sin palabras. Probablemente no lo sepas, Mona, pero Yubai ya sabía lo que traería el futuro. Ahora, cada uno en la calle Fontaine tiene su propio guión, todo para lidiar con esa profecía. Lúmenes miró a Mona y habló. ¿En serio? Mona se rascó la nuca. Sintió que su CPU estaba a punto de explotar. Señorita Mona, Lúmenes tiene una pregunta para su amo. ¿Está bien? Yubai no dijo nada, pero le preguntó a Mona delante de él. Jing, al oír esto, se puso las manos en las caderas con una mirada desdeñosa. ¿Cuándo había dicho que quería hacer preguntas? Claro. Mona asintió.
Entonces apareció en su mano una carta astral azul pálido. Tras girarla un par de veces, Mona la guardó. ¡Qué extraño! Tengo algunas cosas que atender. Tendrás que esperar un poco. Quizás la anciana intente hablar contigo de alguna manera especial. Después de decir esto, Mona se dio la vuelta y se dirigió a la salida de la fortaleza de la Sociedad Rosa Espinosa. Capítulo 1098. La bruja N. Nicole, amiga del amo de Mona. Después de un largo rato, Yubay, Jing y Paimon se sentaron a la mesa. Hablaban de planes para dentro de 10 días. Pero justo entonces, Yubay giró la cabeza y miró la gran taza de té que había aparecido sobre la mesa. Jing y Paimon, al ver que Yubay se quedaba en silencio de repente, también la miraron. ¿Cuándo apareció esta taza?, preguntó Paimon, mirando la taza con expresión perpleja. Tranquila, estaba tomando el té contigo. No estaba hablando antes. En ese momento, una voz de mujer salió de la taza de té. Interesante. Las pupilas de Yubay brillaron levemente mientras miraba la taza de té, con una sonrisa divertida en el rostro. ¿Quién eres?, preguntó Paimon, mirando la taza con algo de miedo. Un transeúnte caprichoso. Tengo la intención de aceptar la petición de la aprendiz de una amiga. Una voz de mujer le explicó a Paimon desde la taza de té. Sin embargo, espera, la que está a tu lado, es. En ese momento, la voz de la mujer pareció tensarse un poco. Tranquila. Solo tiene algunas preguntas que quiere hacerte. Yubay negó levemente con la cabeza, escuchando la voz femenina algo tensa. De acuerdo, entonces. Realmente no sé qué decirte. La persona a tu lado podría responder claramente a tus preguntas, pero insististe en preguntarle a mi amiga. La voz de la mujer resonó, con un tono de impotencia, mientras se dirigía a Jing. Jing frunció el ceño al oír esto. Ni siquiera era algo que quisiera preguntar. No entendía por qué Yubay la había obligado a hacerle una pregunta a esta bruja. Bueno, ya que ese es el caso, ¿se cumplirá la profecía de Fontaine? Jing miró el asiento vacío frente a ella y preguntó. La profecía, sucederá, definitivamente sucederá. Puedes pensar en ella como historia futura. Al igual que la profecía, generalmente es solo el futuro visto desde la perspectiva de los dioses. Pero, ¿qué pasa con los puntos ciegos en la visión de los dioses? ¿No podrían estar sucediendo también cosas? ¿Será lo que ves diferente del destino que ven los dioses? No importa lo que depare el futuro de Teyvat, en última instancia, solo el destino te guiará. Solo necesitas hacer lo que se supone que debes hacer. El destino de Teyvat no se puede alterar fácilmente. Incluso los dioses tienen una pequeña posibilidad, es difícil saberlo para quienes no lo son. Como una botella que cae al suelo, ya sea que la rompa un gatito o un pájaro, sigue rota. La voz de la mujer resonó, hablándole lentamente a Jing. Jing hizo una pausa, pero no se sorprendió demasiado. ¿No es esto casi exactamente lo que dijo Yubay? Puedes mover la barra de progreso a voluntad, pero sigues sin poder cambiarla. Además, la explicación y los conocimientos de esta bruja probablemente sean menores que los de Yubay. No pareces sorprendido. Parece que la persona a tu lado te lo dijo. La voz de la mujer resonó de nuevo. Solo tengo curiosidad por saber cuánto sabes realmente. Parece que eso es todo lo que sabes. Sería una lástima que supieras más que yo. Tenía muchas ganas de traerte aquí para charlar. Yubay miró la taza de té frente a él y dijo con una leve risa. ¿Me halagas, señor inmortal? ¿Cómo podría saber más que tú? Se oyó una voz de mujer, algo avergonzada, dirigiéndose a Yubay. ¡Guau! Incluso los miembros del gremio de brujas llaman a Yubay, señor. Yubay tiene mucha influencia. Paimon murmuró con incredulidad al oír las palabras señor inmortal. Después de todo, a los ojos del señor inmortal, no hay secretos en este mundo, el pasado y el futuro se pueden manipular a voluntad. Crear mundos, crear vida, tal poder está más allá de la comprensión incluso del gremio de brujas. Naturalmente, merece respeto. La voz de la mujer le explicó a Paimon. ¿Acabas de decir que cualquier dios tiene una mínima posibilidad de cambiar el destino de Teyvat? ¿Pueden los 7 dioses hacer eso también? Lúmenes miró a Yubay a su lado y luego le preguntó a la taza de té que tenía delante. No quería renunciar a ninguna forma de salvar a Yubay. Por supuesto que pueden. Pero presta atención a mis palabras, sacudir, no,
aplastar, punto. La voz de la mujer destrozó las ilusiones de Lúmenes. ¿Qué pasa con dioses como los gobernantes del espacio y el tiempo? Lúmenes frunció el ceño y continuó preguntando. Paimon se quedó desconcertado. Podría ser lo que Yubai había dicho una vez, los gobernantes del espacio, el tiempo, la vida y la muerte. ¿Queda algo de justicia? ¿Un dios de un nivel superior? Lúmenes miró la taza de té que no respondía y continuó preguntando. Así es. Pero incluso para algo así, la posibilidad de destruir el destino es extremadamente pequeña. Sin embargo, comparado con destruirlo, quebrantar el destino es increíblemente fácil para quienes ostentan el poder. Pero en mi opinión, si el destino no está completamente destruido, aunque intentes destruirlo incontables veces, no habrá diferencia. El resultado final siempre será el mismo. La voz de la mujer resonó, explicándole a Jing. HMPH. Entonces, ¿puedes destruir el destino? Jing exhaló, preguntando de nuevo, sin querer rendirse. Al ver la expresión de Jing, Yubai no dijo nada. En cambio, cerró los ojos ligeramente y suspiró. Destruir el destino. Realmente me tienes en alta estima. Es como preguntarle a un recién nacido si puede levantar una montaña. Primero que nada, ni siquiera es seguro que esta niña pueda entender lo que dices. Segundo, incluso si pudieran entenderte. Esta niña no tiene la fuerza ni para mover una montaña. ¿Puedes entender lo que digo? La voz de la mujer resonó, respondiendo con impotencia a Jing. Ahora mismo, ni siquiera lucha por sacudirse el destino, y mucho menos por destrozarlo. Realmente la tiene en alta estima. Así que tú y Yubai son mundos aparte. Pensé que estaban al mismo nivel. Paimon miró la taza de té frente a él, con una mueca de desdén. ¿Me estás menospreciando? La voz de la mujer resonó con un dejo de amenaza mientras le preguntaba a Paimon. Jaja, no, no. Paimon agitó la mano rápidamente al oír esto. Lúmenes estaba prácticamente atónita. Ahora comprendía a grandes rasgos lo difícil que era romper el destino. Ni siquiera el Principio Celestial ni los otros 4 gobernantes pudieron lograrlo, pero la futura Yubai lo había logrado. Terminemos la fiesta del té aquí. No le he quitado el tiempo, ¿verdad, señorita Nico? Yubai miró la taza de té frente a él y preguntó. No, entonces me iré después de terminar este último sorbo de té. Adiós, señor inmortal, y a ustedes dos también. La voz de Nico resonó, despidiéndose de Yubai, Lúmenes y Paimon. Cuando el té de la taza desapareció, la voz de la mujer también se desvaneció. ¿Ya se fue? Paimon miró la taza vacía sobre la mesa y le preguntó a Yubai, que estaba a su lado. En cierto sentido. Se ha ido. Yubai asintió al oír esto. Capítulo 1099 Cambios inesperados. ¿Podría ser que en este mundo? ¿De verdad no queda nadie que pueda salvar a Yubai? Jing miró la taza de té vacía sobre la mesa, murmurando con incredulidad. Yubai, dijiste que Tianli y las 4 sombras primordiales lucharon contra ti durante 10 años. El resultado final puede considerarse tu derrota. Si ese es el caso, entonces, después de que te recuperes de las heridas de Tianli, ¿ni siquiera las 4 sombras más Tianli podrían ayudarte? Jing se giró hacia Yubai a su lado y preguntó. Después de todo, según su comprensión, Tianli más las 4 sombras primordiales eran más fuertes que Yubai en su apogeo. No te equivocas. Las 4 sombras originales más Tenryu son más fuertes que yo en mi apogeo en este mundo. Pero para romper el falso ciclo del destino, se necesita verdadero poder. Actualmente, el verdadero poder combinado de Tenryu y las 4 sombras ha alcanzado el de un creador. Quizás realmente puedan ayudarme. Pero si ese fuera el caso, mi yo futuro no habría dudado en pedir ayuda a Tenryu y las 4 sombras. Pero si todo hubiera ido tan bien, mi yo futuro no debería haber perecido por completo. Pero claramente, mi yo futuro pereció por completo. En otras palabras, debe haber algún otro imprevisto. Yubai apoyó la barbilla en la mano, hablando lentamente con Jing. ¿Un imprevisto? Jing parecía desconcertado. Según lo que Yubai había dicho antes, su forma 9 en 1 podía romper el ciclo y reemplazar el vínculo del árbol. Sin embargo, le faltaba el poder restante para extinguir el fuego. Además, con la incorporación del creador, Tenryu, y los 4 Kage que gobiernan a través de leyes,
el poder combinado de estos 6 individuos es inmenso. Esto debería permitir a Yubai romper el circuito cerrado, reemplazar la conexión del árbol y extinguir su propia combustión. Además, Zhongli parece haber alcanzado el nivel de gobernar mediante leyes. Así que, con estos 7 trabajando juntos, todo debería marchar a la perfección. Pero entonces, ¿ocurrió un suceso inesperado? ¿Qué clase de imprevisto convirtió lo que parecía un final perfecto en una tragedia? ¿Todavía no lo entiendo? Vamos paso a paso. Al menos contigo aquí, es menos probable que se rompa el impas final. Yubai se levantó y le sonrió amablemente a Jing a su lado. Es cierto. Después de todo, la existencia de Jing en sí misma es otra clase de esperanza. Y ahora no sabemos cuál es el imprevisto, así que solo podemos ir paso a paso. Paimon, con los puños en las caderas, le sonrió a Yubai. Aunque no entendía ni una palabra. Entendía que mientras Jing existiera, aún había esperanza. Vamos. Salgamos a dar un paseo. Tras hablar, Yubai caminó hacia la salida de la fortaleza de la Sociedad Rosa Espinosa. Jing y Paimon lo siguieron. Hace unos días, Yubai estaba resucitando a las víctimas de la ciudad Canción Blanca en lo alto del cielo cuando ocurrió un accidente repentino. Lo que le hizo perder el equilibrio y caer del cielo. Esta escena fue presenciada por la oscuridad. Misericordia. Tu cuerpo divino parece haber sufrido algún percance. Como rompiste tu pacto con nosotros, la oscuridad también romperá el suyo contigo. Obtuve el poder de la oscuridad de más allá del mundo. Aunque la voluntad primordial destruyera el cuerpo del rey dragón, la oscuridad, completamente negra, devoró la voluntad del dragón. Pero no puede destruir su voluntad de venganza. La oscuridad eventualmente te envolverá. Una voz extraña pero tranquila resonó en el cielo estrellado. En ese momento, Yubai, Jing y Paimon ya caminaban por las calles de Fontaine, y ya estaba oscuro. Las farolas brillaban con fuerza, y aún había bastante gente caminando por las calles. Los 3 llegaron a un punto alto en Fontaine, contemplando el mar y disfrutando de la brisa marina. ¿Es realmente asombroso? Sin darnos cuenta, ya hemos experimentado tanto. Aún más increíble es el destino que Yubai enfrentará y la profecía que se desarrollará en Fontaine. Paimon, con las manos a la espalda, miró al mar y suspiró. Sí. Al oír esto, Jing pareció recordar algo también, levantando la cabeza para contemplar el cielo estrellado de Fontaine. Según Yubai, su hermano ahora es una existencia ilusoria, un ser de Teyvat. Si Yubai rompe el círculo vicioso de la ilusión y luego proporciona los nutrientes que reemplazan al árbol, su hermano se convertirá en un ser real. ¿Eso lograría el objetivo de salvar a su hermano? Independientemente de si Yubai lo logra o no, mientras su hermano regrese, ¿su viaje puede considerarse terminado? ¿Pero el propósito del viaje es realmente solo salvar a su hermano? Pensando en esto, Jing observó la figura de Yubai que se alejaba. No. Aunque encuentre a mi hermano, ¿mi viaje no ha terminado? Ah, ¿sí? ¿Qué haces aquí? Es muy tarde y aún tienes tiempo para disfrutar del paisaje. En ese momento, se escuchó una voz familiar. Los 3 se giraron y vieron a Charlotte de pie frente a ellos. ¿Charlotte? No hables de nosotros. ¿No has salido tú también a dar un paseo en plena noche? Paimon miró a Charlotte y extendió sus pequeñas manos, preguntando. Ni lo menciones. ¿No me trajiste información sobre el duque Leosley la última vez? Planeaba publicar su historia. Pero debido al incidente del mar fetal primordial, el duque vino a Fontaine y unos periodistas aprovecharon para entrevistarlo. Uf. Ahora, lo que iba a publicar no sirve para nada. Charlotte los miró a los 3 y suspiró. Jaja. Qué mala suerte. Yubai miró a Charlotte suspirando y dijo divertido. Entonces. Estaba deprimida, vine aquí para despejarme y me encontré con ustedes inesperadamente. Charlotte miró a Yubai y a los otros 2 y dijo con una sonrisa. Charlotte, quiero hacerte una pregunta. Si Fontaine se sumerge mañana, ¿qué vas a hacer hoy? Paimon miró a Charlotte y preguntó, extendiendo sus pequeñas manos. ¿Te refieres a ese desastre profético que está a punto de ocurrir? Aunque ya se han publicado métodos para lidiar con el desastre. También tengo una gran fe en las decisiones de Lady Furina y Lady Billette. Pero si todos pueden salvar a Fontaine simplemente actuando. Suena un poco difícil de creer, ¿verdad? Charlotte apoyó la barbilla en la mano, reflexionó un momento y luego habló.
En realidad, no es así. El señor Leosley ha preparado un barco enorme. Si la profecía no se impide. En ese momento, también hará que todos los de Fontaine suban a bordo. Yubay miró a Charlotte y explicó. Capítulo 1100. Los ojos de Yubay se apagan gradualmente. Feliz Nochevieja. ¿En serio? ¿Existe siquiera un plan así? Es la primera vez que lo oigo. Dijo Charlotte, algo sorprendida. Aunque Fontaine esté realmente sumergido, la gente de Fontaine puede refugiarse en los barcos. Si ese es el caso, entonces tengo algo de tranquilidad. Pero incluso si lo hubiera sabido de antemano, aún así habría desempeñado bien mi papel. En lugar de devanarse los sesos con esas cosas, es mejor dejar que la naturaleza siga su curso. Charlotte miró a Yubay y a los otros dos y habló. Yubay, ¿no dijo Leosley que no deberíamos contarle esto a la gente de Fontaine? De lo contrario, los disturbios destruirán Fontaine primero. Paimon miró a Yubay a su lado y extendió sus pequeñas manos. Las cosas son diferentes ahora. La gran mayoría de la gente de Fontaine no cree que la profecía se cumpla. Aunque una pequeña minoría sabe que el desastre ocurrirá, ambos grupos esperan con ansias el gran espectáculo que se avecina en 10 días. Los Fontaine de Pueblo Cantoblanco y otras regiones ya han llegado a Fontaine. Además, con las garantías de Furna y Navelet, Fontaine no debería experimentar ningún caos importante a corto plazo. Yubay explicó, mirando a Lúmenes y Paimon a su lado. Y mañana, según el señor Leosley, revelará su plan B, el barco. Yubay se volvió hacia Charlotte, Lúmenes y Paimon, explicando. Creo que lo entiendo. Lúmenes asintió pensativo. Ahora lo entiendo. Si el duque Leosley aparece ahora y hace público el asunto de ese barco, aumentará enormemente la sensación de seguridad de los habitantes de Fontaine. Porque incluso si el desastre en Fontaine sucede como se predice, incluso si el drama de todos fracasa en salvar a Fontaine, ese barco gigante estará allí para protegerlos. Esta repentina noticia de Leosley también permitirá que el drama dentro de 10 días se desarrolle a la perfección. ¿Tengo razón? Charlotte miró a Yubay y a los otros dos frente a ella y dijo con una sonrisa. ¿En serio? Paimon dijo con cierta sorpresa. La señorita Charlotte tiene razón. Yubay miró a Charlotte frente a él y asintió con una sonrisa. En ese caso, debo ser el primero en entrevistar al duque Leosley. Señor Yubay, ya que conoce el plan del duque, ¿podría decirme a qué hora y dónde aparecerá mañana? Charlotte miró a Yubay frente a ella y preguntó expectante. Mañana a la 1 de la tarde, en la plaza de Fontainebleau. Recuerde traer a NYM. Yubay miró a Charlotte y saludó con la mano. Ya lo sé. Entonces me voy. Duerma bien esta noche. Llevaré a NYM a vigilar la ubicación mañana a las 10 de la mañana. Charlotte terminó de hablar y regresó corriendo emocionada. ¿10? ¿10 de la mañana? ¡Qué temprano! Punto. Paimon miró la figura de Charlotte que se alejaba, algo desconcertada. Eso se llama estar preparada. Lo entenderás cuando seas reportera. Charlotte se giró y llamó a Paimon, quien parecía completamente desconcertado. Entonces, Yubay y los otros dos, tras observar el mar un rato, regresaron a la fortaleza de la Sociedad Rosa. Regresaron a sus respectivas habitaciones a descansar. Yubay miró por la ventana, absorto en sus pensamientos. Un giro inesperado de los acontecimientos, un giro inesperado de los acontecimientos. ¿Qué podría ser este giro inesperado de los acontecimientos? Las pupilas de Yubay brillaron débilmente. Incapaz de descifrarlo, activó su adivinación de los 8 trigramas. Pero justo cuando llegó al 25º resultado, ocurrió lo inesperado. Una oscuridad inmensa envolvió la escena que Yubay quería ver. Por mucho que Yubay lo intentara, ¿no podía ver la escena tras la oscuridad? El rostro de Yubay se ensombreció. Como si hubiera pensado en algo, apretó los puños. Pero entonces, sus puños se aflojaron gradualmente. Nunca pensé que yo pudiera calcular mal algo. ¿Y ser impotente a veces? Yubay suspiró y guardó silencio. ¿El inesperado giro de los acontecimientos? No había previsto que el proceso de quema perturbaría el equilibrio de su cuerpo. Esto le impidió usar el poder de las leyes, dándole a la oscuridad la oportunidad de aprovecharse. Yubay miró por la ventana, soportando el dolor sofocante. Permaneció allí hasta las 10 de la mañana siguiente. Toc, toc, toc.
Yubai, despierta. El sol ya está alto en el cielo. En ese momento, llamaron a la puerta. Seguido de la voz de Paimon. Al oír esta voz, Yubai salió de su ensoñación, se dio la vuelta y abrió la puerta. Yubai. Tú. Tras abrir la puerta, Jing miró a Yubai, con las pupilas ligeramente contraídas. Unos llamativos mechones blancos habían aparecido en su cabello, normalmente negro. Y en los ojos de Yubai, fuera su imaginación o no. La tenue luz en esos ojos parecía atenuada. ¿Qué pasa? Yubai miró a Jing, preguntando con cierta confusión. Cabello. Yubai, tienes algunos mechones blancos en el cabello. Paimon también notó el cambio en el cabello de Yubai y lo señaló. Yubai rió suavemente, y entonces un aura blanca y oscura la envolvió. Los pocos mechones blancos en su cabeza volvieron a ser negros. Vamos. Después de comer, vamos a la plaza de Fontaine. Tras terminar lo que estaba haciendo, Yubai le sugirió a Jing y Paimon. De acuerdo. Paimon asintió con una sonrisa, sin darle mucha importancia. Pero la expresión de Jing era algo complicada. Solo son unas canas más, ¿verdad? Si quiero, puedo cambiarle el color del pelo al que quiera. Mira. Yubai observó la expresión complicada de Jing y señaló la coronilla con una sonrisa. El pelo de Yubai cambió de color rápidamente. PFFT. Jing se echó a reír al verlo. Paimon tampoco pudo contenerse y rió a carcajadas. Al ver que Jing y Paimon se divertían, Yubai sonrió. Después de que su cabello se oscureciera, llevó a Jing y Paimon a un restaurante. Tras una deliciosa comida, el grupo se dirigió a la plaza de Fontaine. Tan pronto como Yubai y sus dos compañeros llegaron a la plaza, vieron a Leosley y Chlorine caminando con dos guardias de seguridad. Lo hiciste en el momento perfecto. Paimon miró a Leosley y Chlorine caminando hacia ellos desde la distancia y le dijo a Yubai. En ese momento, Charlotte tomó la mano de NYM. Corrió hacia Leosley y Chlorine desde una corta distancia. Lord Leosley. ¿Puedo entrevistarlo? Charlotte, jadeante, puso las manos sobre las rodillas y le habló a Leosley.